Vivencias con Paco Salvador. Buenas tardes, señoras y señores. Tengo el gusto de presentar a un amigo muy antiguo, conocedor del tema turístico. Ustedes saben que en este momento el Ecuador tiene grandes esperanzas en el desarrollo del turismo, que efectivamente Ecuador es uno de los países que tiene cosas tan maravillosas como Galápagos, como la zona amazónica, en fin, lugares que no existen en otro lado del mundo. Imagínense, los ecuatorianos tenemos la dicha de que en 20 minutos volamos de los Andes a las playas ecuatorianas. Es un privilegio maravilloso que tenemos y que tenemos que desarrollar el turismo si es que queremos progresar como han progresado otros países del mundo, como Hungría, como España, como los grandes países turísticos del mundo. Para este objeto he invitado a don Winston Blodasky. Él es el gerente del Hotel Acro y yo entiendo que maneja algunos otros hoteles también, pero es un experto en el turismo. Bienvenido, mi querido Winston. Tú eres un amigo muy antiguo, muy querido de mi parte, y te he invitado para que hablemos sobre el asunto turístico que está en boga ahorita en el Ecuador. Así que bienvenido, mi querido Winston. Muchas gracias, Paquito, especialmente por el gusto de verte, que han pasado algunos meses, y por el privilegio de tener esta entrevista que tienes la bondad de hacerme. Con mucho gusto atiendo tus inquietudes. Gracias, Winston. Bueno, yo me acuerdo que hace algunos años estuve de huésped en el Hotel Camino Real en México. Camino Real es uno de los grandes hoteles mexicanos y para la época fue, me parece que el más grande. No sé si ha venido, a la época actual ha habido más grande o no. ¿Sigue siendo el Camino Real? Creo que no es ya de la misma dimensión versus los otros hoteles en la Ciudad de México, pero sigue siendo uno de los grandes hoteles del mundo. Recuerdo que yo era huésped de este hotel y me desperté cuando tenía una botella de champaña y una canasta de frutas en mi habitación enviadas por el gerente don Winston Blodasky. Bueno, lo mismo hacías tú en el Ecuador cuando estabas en el Hotel Colón, me acuerdo. Pero para mí, el estar en un país extraño, donde yo fui por negocios y encontrarme con una botella de champaña y con una canasta de frutas era la mejor bienvenida que se me podía dar. Eso demuestra, y estoy contando esta historia, porque eso demuestra la técnica que tú tienes para manejar al turista. Realmente, quienes vamos de viaje a algún lugar del mundo y tenemos la satisfacción de poder tener gente que sabe tratar, que sabe considerar, que sabe hacer hermosa la visita al país que uno va, pues eso es lo que uno se cuenta después y la gente pues va como turista a visitar. Ese es el objeto mío. Tú eres un especialista en el turismo y este rato yo pienso que tú puedes colaborar en forma impresionante en que este deseo que tiene el Ecuador y el mundo y las empresas ecuatorianas puede ser en buena parte ayudado por ti, que eres un profesional. Cuéntame algo de tus experiencias de estas turísticas. Yo sé muchas, pero quisiera saber de tus labios qué experiencia tienes tú en el desarrollo turístico del mundo y del Ecuador. Bueno, Paquito, como tú sabes, y ya lo has dicho, yo soy un hotelero de aquella era. Tengo 47 años de hotelería y he tenido demasiadas experiencias en el campo que nosotros llamamos de la hospitalidad, ¿no? La hotelería, siendo el turismo una parte importantísima. Obviamente mis 16 años en la Ciudad de México me dieron una lección sobre lo que es el manejo del turismo, porque México es un país eminentemente turístico y de lo más profesional en ese campo, en el manejo de turismo.
Yo creo que el Ecuador está en muy buen camino. Evidentemente, la infraestructura, que es lo que más nos habíamos quejado antes como un motivo para no tener un turismo desbordante, ha ido cambiando poco a poco, de manera maravillosa. Por ejemplo, ya prácticamente no se encuentran autopistas que no sean casi perfectas, ¿sí? Es una maravilla viajar en las nuevas autopistas ecuatorianas. Por lo menos en los últimos tiempos he tenido el gusto de experimentar en unos pocos viajes por tierra unas autopistas que ya merecen altísimo respeto. Igualmente la hotelería se ha mantenido al día, se ha mantenido vigente con la modernidad. Ya no somos los 1 o 2 hoteles de Quito, ahora hay unas cuantas docenas de hoteles de primera línea, con hotelería de punta. Entonces... y restaurantes también. Magníficos restaurantes en Quito. No por propagandear, pero yo tengo uno de ellos, que es el Promenade, en el Hotel Acros, que seguramente lo conoces. Pero hacemos un esfuerzo brutal de nivel internacional ahora. Quito es una ciudad internacional. Y yo creo que el turismo definitivamente se va para arriba, continuará dando pasos gigantescos en los meses y años venideros. Mi querido Winston, yo quisiera aprovechar de esta oportunidad para hacer algunas recomendaciones que ahuyentan un poco al cliente en los restaurantes especialmente. Yo pues uso también de cuando en cuando un restaurante, pero mi observación es la siguiente. El precio del vino que ponen los restaurantes no tiene relación con el vino mismo que están vendiendo. Además de ese vino, ya ha pagado un impuesto en la aduana. Y sobre ese impuesto tenemos que pagar servicio y impuestos y además una propina adicional. Lo que quiere decir que el tomar vino en un restaurante se hace prohibitivo. Y eso es lo que ahuyenta al cliente a ir a un restaurante. Porque es un abuso. Hay personas que están poniendo vinos que en las bodegas valen 12, 15 dólares. Tú llegas a poner 90, 120 dólares de precio, lo cual es una barbaridad. Eso ahuyenta. Y siendo tú un hombre dedicado a la hotelería, yo creo que deberías recoger esta recomendación para que, de acuerdo con los medios que ustedes tienen para tratar estas cosas, no permitir que se ahuyente al cliente con este abuso que existe de poder, adicionalmente del impuesto que ya se paga en importación de vinos, pagar 12% de impuestos, 10% adicional y propina adicional. Y si no das propina te quedan mirando. Entonces, yo sí creo que es uno de los aspectos que valdría la pena recomendar. Otro también, evitar el abuso en los precios. Me han contado, yo todavía no he visto realmente lo que ha pasado, pero me cuentan que en el nuevo aeropuerto una hamburguesa vale como 80 dólares o 100 dólares con una cerveza. Me han dicho, yo no he visto, pero yo sí creo que el organismo de control de turismo debería vigilar que no se abuse. Pero yo estoy hablando de los restaurantes de Quito y Guayaquil, donde tomar una botella de vino ya es prohibitivo. Y a mí me ha gustado siempre tomar una botella de vino. Ahora ya dejé de tomar vino, ahora tomo agüita mineral nomás. Pero de todas maneras yo pienso que sí merece la pena el que tratemos de este asunto, porque esto ahuyenta al turismo. La gente ya no vuelve a ese restaurante. Tú has dicho hace un momento, hay excelentes restaurantes, tú mismo tienes uno, pero el abuso del precio de las comidas y de la bebida hay que vigilarlo. Yo creo que tú, que eres un viejo, ya lo has dicho, 47 años, estás muy joven para eso, pero de todas maneras eres un viejo
hotelero muy conocido, muy experimentado, sí valdría la pena que en los conductos que tú tienes hagas llegar esta inquietud que puede ser útil. De todas maneras, yo quisiera saber qué recomendarías tú para que este rato que el Ecuador quiere desarrollar un gran plan de turismo, ¿qué cosas deberíamos hacer los ecuatorianos para que recibamos a ecuatorianos y a extranjeros pues con alegría y que salgan satisfechos, como has dicho tú, que regrese con la felicidad de volver? Sí, bueno, Paquito, mira, primero estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de los precios. Luego tenemos como una recomendación que ya es obviamente del conocimiento de todos los hoteleros que vivimos en Quito, en el país. Necesitamos una mano de obra mucho más capacitada que la que tenemos. Es importante. Entonces, es de llamar la atención que cuando la gente se queja de que no hay empleo, el momento que colocas un anuncio en el periódico, francamente no consigues nada. Y la gente que está trabajando como que no tienen el espíritu de aprender más, de avanzar. Hay una especie de apatía. Entonces, si habría un profesionalismo en los mandos medios, por ejemplo, estas personas estarían colaborando con los dueños de restaurantes, con sus jefes, con los dueños de hoteles, con la administración hotelera, y advirtiendo que no se está vendiendo el suficiente vino, por ejemplo, porque el precio es prohibitivo. Me dicen que le ponen 5 veces más del precio de compra. En el caso particular mío, de Lacros, el costo de mis vinos es el 60% del precio de venta. O sea, prefiero vender 3 botellas que no vender ninguna. Claro. ¿Ya? Y además, como tú lo has dicho, el buen quiteño que le gusta comer bien, tratarse bien, tomar un vino, ir a un buen restaurante, no quiere sacrificarse y no poder tomar un vino o tener que tomar un vino por gotas en una mesa de sus invitados porque el precio es prohibitivo. Entonces, los dueños de estos restaurantes tienen que tomar conciencia, no solo en el precio de vinos, Así es. pero los precios de los restaurantes aquí están como de otra economía. ¿Sí? Tú puedes comer por los mismos precios en Washington, en Nueva York, que los mismos que en Quito. Entonces es inaudito esto. Pero como dije antes, esto viene, hay que ir hacia atrás, esto viene desde la capacitación del personal, los mandos medios, que puedan servirle al dueño como un filtro, como un asesor de lo que está pasando. Señor, bajemos los precios del vino porque no estamos vendiendo suficiente vino. Y no, nadie opina, entonces el dueño de un restaurante es una especie de dictador solo que pone los precios que le da la gana y eso sí afecta. Y además ni siquiera vinos de marca, vinos buenos, sino que lo que hay. Vinos de mesa de otros países que son los más baratos que llegan aquí, que valen $6, $7, hasta lo que tú decías, unos $12. Esos vinos los venden a unos precios absurdos. $70, $90 vale en un restaurante. Sí, entonces tú te vas a un restaurante y te cuesta $70 por persona, para una comida a veces altamente cuestionable. Y en Washington a lo mejor te sale el mismo tipo de restaurante con una comida muy superior por $40 por persona. Entonces es como otra economía en ese campo. Sabes que yo pienso que los hoteleros deberían juntarse con las cámaras de la producción, con los consulados, con las embajadas acreditadas en el Ecuador. Te voy a contar, por ejemplo, mi caso. Yo soy el cónsul honorario de la República de Hungría. Así es.
Y he tenido varias veces el interés de traer empresarios húngaros para que conozcan el Ecuador y para que se contacte con empresarios ecuatorianos y también vayan delegaciones de empresarios, agricultores, industriales, comerciantes del Ecuador, que vayan a Hungría a intercambiar actividades comerciales, industriales y de marcas y patentes y todo eso. Desgraciadamente, yo no he podido actuar en este campo porque los precios de los hoteles son demasiado altos en ciertos casos. De manera que no hay razón, por ejemplo, de pagar un hotel de $250 en Quito o Guayaquil. No creo que estemos todavía en ese plano. Yo pienso, mira, Hungría es un país que tiene un turismo receptor maravilloso. Pero allí sí tienes tú hoteles que te venden desde mochileros en adelante. Tú puedes ir, un muchacho estudiante, puede con mochila pagar a $1, seguramente €1, pero también hay de lujo. Pero por por ser de lujo tampoco le van a cobrar $500 o $1,000 aquí, o $1,500. Aquí sí hay hoteles de $1,000 y $1,500 también. Vino el presidente de Hungría y estuvo aquí en un hotel donde se pagó como $5,000 por una suite presidencial. De manera que yo pienso que los hoteleros deberían juntarse con los empresarios, con la gente que conoce del tema, con los cónsules acreditados en el Ecuador, con las embajadas acreditadas aquí en el Ecuador, y encontrar caminos que permitan que nosotros también traigamos una representación de cada uno de los países que representamos para realizar actividades de negocio turísticos o no. Imagínate, productos, podemos intercambiar nombres, marcas, fábricas, es decir, y digamos, la experiencia europea puede servir para que fabriquemos aquí muchas cosas. Alimentos mismo. Tú sabes que Hungría es uno de los países que produce también alimentos maravillosos. Pero de repente nos frena esta posibilidad de atrevernos a contratar hoteles que no sabemos qué nos va a pasar, cuánto nos van a cobrar a ratos. Entonces, pienso que tú como hotelero, conocedor del campo de tantos años, y tú eres parte de la vida hotelera ecuatoriana y quiteña especialmente, yo creo que debían pensar en estos detalles, porque todo esto va a ser parte de lo que el Ecuador requiere para que el turismo se desarrolle. Bueno, como tú dijiste hace un momento, por ejemplo, el tema de las tarifas y los precios es un tema terriblemente sacrificado para los inversionistas en la industria hotelera y posiblemente de restaurantes, porque tienes que cobrar el 12% del IVA y el 10% de servicio, y la propina adicional, que son 22%. Entonces, se calcula que aproximadamente el 28% de lo que está pagando la persona es para impuestos. El 10% de servicios se reparte a todo el personal por partes iguales, por ley, que es una especie, una propina, ¿no? Pero no es una propina voluntaria. Así es, obligado. Es obligatorio. Y hay una cantidad de otros recargos que hay que cumplir. Entonces, llega al 28% el recargo que desgraciadamente hay que cobrar al cliente y al huésped. Y si se basa en unos precios altos y todavía con esas contribuciones. No, pero eso obliga a que las tarifas que incluyen estos incrementos estén fuera de foco. Así es. Me alegro de escucharte. El cliente y el huésped, ellos solo saben que le cobraste X y que incluye impuestos y propinas. Sabes que en este campo voy a ver la oportunidad de visitarte en unos minutos, algún rato, Encantado. en el Hotel Acros, para continuar con la conversación. Con mucho gusto, Paquito.
Bueno, yo quisiera que ustedes sigan el ejemplo de las compañías de aviación. Fíjate tú, toma el periódico y mira qué privilegios está ofreciendo las compañías de aviación, cada uno en concurso. O sea, viajar este rato a Guayaquil, a Galápagos, a Cuenca, y a Manabí, ya no cuesta mayor cosa. O sea que las compañías sí han puesto los pies en el suelo y están haciendo una publicidad maravillosa para poder viajar. Pero ahí se encuentra que llegas a un hotel de algunas de las ciudades que he mencionado, de tu Manabí, Guayas, Azuay, etcétera, etcétera. Y cuando llegas al hotel, te encuentras que lo que no te cobró la compañía de aviación te sacan en el lugar que llegas. Debería haber un poco de conciencia en este campo. Yo te digo, yo pienso que el ejemplo que nos han dado, que nos están dando las compañías de aviación es extraordinario. Ellos, este rato, están permitiendo el verdadero desarrollo del turismo ecuatoriano a través de los ecuatorianos. Así que este rato yo pienso que todos nosotros deberíamos poner nuestro granito de arena para colaborar con el Ecuador, con nuestra tierra, para que vaya cada vez en progreso, pero evitar la explotación es lo que hay que evitar. Sí. Fíjate que una gran cantidad de los hoteles quiteños, digamos los de mayor importancia, están administrados por compañías extranjeras, ¿sí? Tienen la franquicia y la mayoría la administración de una compañía extranjera que exige ciertos niveles económicos a la administración del hotel, ¿no? Entonces, eso lidera. Ellos son los que lideran con tarifas y precios y pues entonces no podemos dejar de estar atrás del líder para no desfasarnos en credibilidad, ¿no? El Acros es un hotel de 4.5 estrellas. Yo no sabía que había media estrella, ¿no? Falta piscina, por decir. Sí, no tiene piscina. Los que tienen piscina las tienen vacías. Casinos ya no tiene nadie. No, nadie. Entonces, el Acros tiene que mantenerse en su nivel versus el siguiente paso, que es el de 5 estrellas. Entonces, ese es el problema que obliga, ese y el tema del 12 y el 10%, son los que obligan a que los precios estén terriblemente elevados. Versus la economía del país. Claro. Otra cosa que es importante como hotelero, yo he tenido muchos casos de extranjeros que viven en el Ecuador. Y a ellos no le podemos permitir que vaya a la calle a tomar un taxi, a cualquier taxi que pasa. Pero el hotel debería ya tener una cantidad de taxistas propios, digamos, o conocidos, que estén garantizados para que el turista que viene del otro lugar del mundo pueda ocupar un taxi y que no sea explotado también, porque es otra explotación. El taxista es otro explotador. Yo vine un día del aeropuerto Antigua y en medio camino le pregunté, porque venía con un extranjero, y el extranjero preguntó: ¿y cuánto va a costar esto? Dice: ¿a dónde va? Dice: voy al Hotel Colón. ¿Y cuánto voy a pagar? Dice: $28. Le digo: ¿cómo $28? Nos bajamos aquí. Nos bajamos allí en el mismo aeropuerto antes de tomar el taxi. $28 quería cobrar para este pobre gringuito que venía a visitar el Ecuador. De manera que sí vale la pena que los hoteles se preocupen de tener también un equipo de taxis o limusinas. No sé si se acostumbra aquí a tener limusina. Sí, mira, la Asociación Hotelera de Quito, que es HQM, está muy metida en el tema, no solo en este, sino en todos los que hemos conversado. Y estamos realmente trabajando hacia una mejora en el asunto. Por ejemplo, sí existen los denominados taxis ejecutivos. Los hoteles tienen o tenían un grupo
de taxistas exclusivamente para el uso de huéspedes. Pero salió una normativa que estos no estaban permitidos de actuar. Y luego les permitieron actuar, pero siempre y cuando cambien de vehículos. Ahora tienen que comprar unos vehículos tipo 4x4. Uh-huh. Si no, no están permitidos de transitar. Pero las carreteras son maravillosas ahora. Como taxis ejecutivos. Ya no requiere 4x4. Exacto. Eso, y además ocupan unos espacios fenomenales. Entonces eso está sacrificando un poco al tema de transporte, ¿no? Sin embargo, de que hay la compañía, que para mí es buenísima, de Aeroservicios, uh-huh, ¿no? Cuyo presidente es el señor Jaime Burbano. Él ha formado esta compañía que tiene una cantidad enorme de buses de lujo, uh-huh, que salen del aeropuerto antiguo. Sí, sí. Y ellos cobran algo como $8 para llevarte al aeropuerto, uh-huh, y también de regreso. Para mí es un servicio magnífico y creo que les está yendo muy bien, cada vez se llenan más, uh-huh, siempre y cuando la gente se acostumbre a usar este tipo de servicio, que es buenísimo. Los buses son de lujo, comodísimos, tienen aire acondicionado, iluminación, es como ir en un avión. Claro. Bueno, otro tema que quisiera también yo recomendar, como cónsul esta vez, es que el turista que llega necesita una orientación de a dónde ir, cómo ir, y que debe también preparar a la gente con distintos idiomas. Por ejemplo, tú vas a ningún hotel que yo conozca aquí, tiene un húngaro que sepa húngaro. Tal vez ruso puede haber, pero francés muchos, inglés todos. Pero este rato necesitan preparar un poco idiomas de otras naciones. Así es. Y luego... Es parte de aquella capacitación que te comentaba al inicio. Claro. ¿No? Hace falta una capacitación de nivel más globalizado. Y luego tener folletos y tener mapas y literatura para a dónde vas a recomendar tú como hotelero que venga un turista de Hungría, por decir, o de cualquier lugar del mundo. Si no conoces tú el Ecuador, estamos fregados. Porque también hay hoteleros que tienen el nombre de hotelero, pero no jamás ha actuado como tal. Entonces, el hotelero debería conocer primero el Ecuador para saber a dónde podrás recomendar y cuál es el lugar más seguro para viajar, para ir y cómo viajar. Hay distintas maneras de ir, o en bus, o en taxi, o en avión, o en, no sé, si se puede todavía utilizar helicópteros. Pero todo eso es una materia que debe ser orientada por el empresario hotelero del ecuatoriano para que el que viene pueda tener la satisfacción de poder conocer nuestro país tan maravilloso. Así es, así es. Entonces yo te digo, yo tengo el interés de invitar a empresarios húngaros que vengan acá a tratar asuntos de intercambio industrial, intercambio comercial, y luego también llevar del Ecuador una cantidad de empresarios ecuatorianos para que puedan aplicar a estudios. Este rato, por ejemplo, está en boga la posibilidad de que los ecuatorianos puedan ir a estudiar en Europa. Tenemos nosotros mismos en Hungría una cantidad de planes de estudios donde pueden colaborar para poder conseguir becas de la juventud. Aun cuando, como tú debes conocer, hay este gran programa Ayacha, donde van a venir grandes científicos del mundo para preparar a muchachos ecuatorianos. También estamos en condición nosotros como Hungría, como país europeo, de poder ofrecer, colaborar con expertos técnicos de los niveles más altos para que vengan al Ecuador a enseñarnos. Yo, por ejemplo, he visto con satisfacción que uno de los países que más honores ha recibido en los inventos ha sido Hungría. Yo no sabía. ¿Ah, sí? Por decirte, el bolígrafo, este ha sido invento húngaro. Yo no sabía. Yo tampoco sabía. Y así,
debería haber una cultura también de conocimiento de estas cosas del mundo. Claro. De manera que yo pienso que esta tarde que hemos conversado de los temas puede ser muy útil porque las personas que nos escuchan, además, tú sabes que este canal es internacional y nos están escuchando en varios lugares del mundo. Pues, en primer lugar, me parece una iniciativa sumamente valiosa, la tuya, de penetrar en este fascinante mundo que es la hotelería y el turismo. Y repito lo que dije hace un instante, cuando tú desees penetrar más allá en el fascinante, repito, fascinante mundo hotelero, tendré muchísimo gusto de internarte en él para que puedas exponernos al mundo de Quito, que me parece más que una iniciativa promocional del país, también promocional de profesionalismo, por la falta gravísima que tenemos de personal calificado. Entran a las escuelas hoteleras, que hay aquí varias, y universidades hoteleras, pero carecen de una guía. Entonces, cuando salen de la universidad, no saben ni a dónde ir. Lo primero que se les ocurre es que poner su propio negocio, su cafetería, su restaurante, ¿no? Y generalmente terminan fracasando en lugar de ir a un hotel y hacer carrera. Entonces, ese es uno de los temas gravísimos que tenemos, y yo he sido muy crítico en algunas universidades importantes sobre este tema. Gracias, Winston, y yo también vamos a promover a que ciertas empresas que conocemos que están especializadas en turismo pueden contactar también contigo. Ha sido un placer verte a los años. Espero que la botella de champán que me brindaste en el Hotel Camino Real se repita cuando yo vuelva a ser huésped del hotel tuyo. Ha sido un placer, mi querido. Te felicito por la memoria. Sí me acordaba de la botella de champán, pero no me acordaba de los demás. De las canastas de frutas adicionalmente. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta reunión, mi querido. Gracias, Paquito, muy gentil. Vivencias con Paco Salvador.